Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bendición podernos encontrar nuevamente para poder seguir estudiando la palabra de Dios a través del discipulado, afirmando mis pasos con Jesús. Qué bueno, lo felicito por su dedicación, por su diligencia al estudiar, al presentar sus trabajos, porque esto demuestra que usted quiere crecer en el Señor. Demos gracias a Dios. Padre amado, te doy gracias a esta hora de la tarde por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Dios mío, por cada uno de los hermanos que está iniciando este tiempo, Dios mío, de discipulado para afirmarse en ti, Señor, poder crecer y ser cristianos firmes en tu palabra. Ayúdanos cada día, Dios mío, para enamorarnos más de tu palabra, Señor, y hacer de ella, Dios mío, definitivamente el manual de convivencia que necesitamos obedecer. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. En la clase pasada hablé de que nos faltaban 2 clases y quiero pedir disculpas porque nos faltan 3 con esta. Vamos a hablar de la fe. Definición de fe. Firme convencimiento, seguridad y certeza por la cual sin ver creemos verdades determinadas con relación a alguien o algo. Es una verdad absoluta esta definición. La Biblia lo dice así. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es seguridad. Convicción es convencimiento pleno de que somos bendecidos por ese Dios que aunque no vemos físicamente o de frente, pero lo podemos ver en todo lo que está a nuestro alrededor, en la naturaleza, en los animales, en los cielos, en los mares, en los ríos, en el viento, en la lluvia, en el sol, pero también lo hemos visto obrando milagros en nosotros. Y aunque no lo vemos haciendo la obra literalmente ahí, Él se manifiesta de una manera sobrenatural y nos bendice. Pero quiero hablar primero que todo acerca de lo que no es fe. De lo que no es fe. Hay una fe que es ocasional. Y esta es confiar en alguien o en algo diferente a Dios durante una crisis temporal. O confiar en Dios únicamente en los momentos de necesidad. Es cuando decimos que a veces buscamos al Dios bombero, al Dios policía, al Dios médico. Solamente lo necesitamos y decimos creer en Él, solamente cuando viene la necesidad. Cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad económica, cuando necesitamos que nos ayude para el trabajo, para que nos aprueben el trabajo, para que nos aprueben el crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la fe ocasional. Hay una fe natural que aunque creemos o decimos creer, en realidad lo que tenemos es positivismo en nosotros. Entonces yo hablo positivamente. Hay gente que es muy positiva. Hay gente que tiene una actitud positiva frente a todo, pero a veces no cree. Y una cosa es decir, se puede llegar, pero a veces no se llega porque no se cree. Esa es una fe natural. Y hay una fe intelectual. Es aquella en la que muchos creen en Dios como un personaje de la historia, pero no más. Creo que existió. Creo que fue en un tiempo. Creo que fue para ese tiempo, pero para este tiempo no. Y existe una fe que es en falsas creencias, en milagros no realizados. Esos milagros que se le atribuyen a santos o a personas que ya fallecieron. Cuando digo de santos, es a personas que se cree que porque obtuvieron un título, tuvieron una vida religiosa y vivieron una vida dentro de lo posible sana y buena, entonces se murieron y se convirtieron en superpoderosos. No, el único poderoso es Dios. Y quiero decirle algo. Esa historia que a veces nosotros mismos nos echamos y nos creemos de que todo el que muere es un angelito que nos cuida desde el cielo. No. El Salmo 121
nos muestra a quien en realidad nos cuida, nos protege, que es Jehová Dios de los ejércitos. En Mateo capítulo 6, el Señor nos dice, si yo tengo cuidado de las aves y las alimento, y de las flores y las visto, ¿cuánto más lo haré con ustedes? Porque si ustedes siendo, y dice en otra parte, malos, dan buenos regalos, ¿cuánto más yo, que soy vuestro Padre Celestial? O sea que el único que tiene el poder para hacer cosas grandes y sobrenaturales es Dios. No hay otra persona que haga milagros. La fe en otros dioses, en ídolos, en amuletos, en fetiches o en agüeros. Ojo con eso. Esa es una fe en falsas creencias. En asuntos sobrenaturales, en ocultismo, en hechicería, en parapsicología. La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12, que Dios aborrece eso. Y Dios pidió, cuando estableció la ley, nada que ver con eso. Hay gente que aún dice ser creyente, pero vive pensando en la suerte. Vive de rifa en rifa. Está bien de que usted le colabore a alguien sin estar esperando nada a cambio porque hay una necesidad y una dificultad. Yo conozco a un hombre que tuvo que vender el carro, nadie se lo compró. Entonces dijo, voy a hacer una rifa. Y una señora que era cristiana le dijo, yo se la compro por colaborarle. A mí no me gusta la suerte, por colaborarle. Y dio la casualidad, porque no es suerte, de que ella se lo ganó. O más bien, era un propósito de Dios en ese caso. Y ella lo que hizo fue que le devolvió el carro y le dijo, yo no necesito su carro. Yo lo que quería era colaborarle. Así que quédese con el carro y con el dinero que ha obtenido de esa rifa. Pero confía en Dios que Dios le va a seguir ayudando de otra manera. Hay gente que aún dicen ser cristianos, pero están haciendo el chance. Y dicen, pastor, ore por mí para que me gane el baloto, pastor. Hay que tener cuidado en eso. Confiemos en Dios. Por eso el Señor le dijo a Timoteo a través de Pablo, que tengamos contentamiento con el abrigo y el sustento que Dios nos da. ¿Sabe por qué muchas personas no reciben? Porque Dios sabe que si reciben demasiado, se va a dañar su corazón y se van a apartar de Él, definitivamente. Eso no es fe, ni en falsas creencias, ni en una fe intelectual de creer en el Dios de la historia, mas no creer en que Él es real y verdadero para este tiempo, en una fe natural de solo positivismo y en esa fe ocasional, solo de momentos. ¿Qué es la fe? Según la Biblia, es la convicción, seguridad y certeza en Dios y en su palabra. Mi fe se acrecenta a través de la palabra de Dios. Se afirma a través de la palabra de Dios. La única fuente de fe es la palabra de Dios. Mire lo que dice la carta a los romanos, del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros oímos la palabra de Dios y somos convencidos a través del Espíritu Santo de ella. O sea que la verdadera fuente de la fe la encontramos en la palabra de Dios. Por eso en este tiempo de dificultad pandémica, donde la gente va y viene y cosas nuevas salen, ahora están diciendo que hay unas avispas de no sé cuántos centímetros de grande que están picando a la gente y los están matando. Eso está profetizado, que cosas así vendrán. No puedo dar firmeza si eso es realidad. Pero pueden llegar las avispas. Puede llegar la plaga de langostas. Han existido la plaga de langostas por algunos tiempos. En algunos cultivos y en algunos lugares específicos. Pero nosotros tenemos nuestra fe puesta en lo que la palabra de Dios dice. Que seremos guardados y seremos librados de todo ello. Pero la fe tiene un proceso importante. Se cree con el corazón, pero con la boca se confiesa. Dice la palabra en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea,
Yo creo en el justo con mi corazón, con mi vida. Yo creo en el verdadero Dios, en que en su justicia, misericordia, Él no me va a condenar porque yo estoy creyendo en Él. Por el contrario, voy a obtener la salvación, y eso lo confieso con mi boca, de que tengo salvación a través de Cristo, el justo. Un ejemplo, la fe de Abraham. El Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No es fácil salir de donde está uno cómodo, y el Señor le dice: te quiero bendecir más y quiero que te apartes de algunas cosas. Él vivía en la región de Mesopotamia, una región de mucha religiosidad y idolatría, pero él podía hacer luz en medio de esas tinieblas. Y el Señor le dice: sal de tu tierra, de tu territorio, y de tu parentela, de tu familia, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y él se fue. Mire lo que dice Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Recuerde que el Señor le dijo: como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Para él poder ser padre de multitudes, como el Señor se lo prometió, necesitaba obligatoriamente poder tener un hijo con su real esposa. Recuerden de que él, por una costumbre que había y con un permiso que había, se acostó o tuvo intimidad con su esclava Agar, y con ella tuvo un hijo. El propósito era de que no muriera la descendencia con él. Pero Dios tenía planificado para él y para Sara un hijo, que lo tuvieron ya siendo ancianos, 100 y 90 años. Pero él creyó y nunca se debilitó su fe. O sea que una fe verdadera crece cada día. Una fe verdadera no desconfía del Señor. Una fe verdadera cada día está firme en Dios, y pase lo que pase. Yo recuerdo cuando yo era un niño, cantábamos una canción que decía: nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. ¿Cuál es la roca? Cristo Jesús. Si su fe sigue fundamentada en Dios, no tema y no se preocupe, porque Dios le va a cumplir. Pero si usted comienza a compartir su fe, un rato con Dios, otro rato con el brujo, otro rato con el hechicero, otro rato con otros santos, otro rato, Dios no podrá operar, porque usted mismo le está atando las manos a Dios para que Él no obre a su favor. Así de que debemos permanecer firmes en esa fe. La importancia de la fe verdadera. La salvación es por fe. La salvación es por fe. Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9 dice: porque por gracia, o sea, por la misericordia y el amor de Dios, sois salvos, pero por medio de la fe. O sea, la gracia de Dios se mantiene, pero usted y yo obtuvimos la fe por medio de creer. Obtuvimos la salvación, perdón, por medio de creer, o sea, por medio de la fe. Dice, y eso es de nosotros, o sea, esa fe nos la dio el Señor, junto con la salvación. Y dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es por lo que usted haga, por las buenas obras que haga, porque entonces todo el mundo sería salvo, porque imagínese la forma de hacer buenas obras, pero seguirían con su corazón lejos de Dios y haciendo maldades. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, el versículo 6 lo dice: pero sin fe es imposible agradar al Señor, porque es necesario con esa fe que creamos que Él es real, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, la única manera como usted agrada a Dios es con su fe. Usted puede ir a muchos cultos, puede hacer muchas oraciones, pero ir a cultos sin fe. Puede hacer oraciones sin fe, puede leer la palabra sin fe, puede decir cosas sin fe. Pero si usted va al culto, ora, ayuna,
lee la palabra, tiene comunión con Dios, ora y lo hace con fe, usted obtendrá lo que está pidiendo. Lo que no es fe es pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, el versículo 23. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mire, hermanos, ¿cuántas veces, se lo digo yo, tal vez comí veneno? Intentaron hacerme cosas como misionero, porque hay lugares donde uno llega y no le permiten entrar a predicar la palabra de Dios. Mi papá le dieron un queso envenenado, siendo policía. Pero ahí está vivo. Ahí está vivo. Él siempre tuvo y ha tenido su fe en el Señor. A mi mamá le hicieron una cirugía de corazón abierto. Y todos creímos, especialmente ella. Y nos dijeron, su mamá va a funcionar el 60%. Mi mamá funciona el 500%. Es muy activa. Y está bien. Hoy precisamente le reclamé un examen de un control que tiene de por vida. Y está bien. Fe. Es indispensable tener la fe. Si nosotros, sabiendo que Dios nos está mostrando un camino de cómo hacer las cosas, pero no creemos, eso es pecado. El justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor en Habacuc 2:4 y en Romanos 1:17. El justo vive por la fe. Por eso dice la palabra del Señor, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Llevamos prácticamente acercándonos a los 2 meses y de confinamiento, y usted podrá decirlo conmigo, Dios ha sido fiel, porque hemos creído y hemos confiado en Él. Dios ha sido fiel y Dios nos ha sostenido. Esa es la fe que debemos tener. Bueno, y quiero decir lo último, es que por la fe todo es posible para Dios. Por la fe todo es posible para Dios. No hay nada imposible para Él. Por eso creemos en el Dios de lo sobrenatural. Por eso creemos en el Dios omnipotente. En el Dios que es capaz de hacer todo. Para Él no hay nada imposible. Alimentó a 5,000. Él mismo con su poder se levantó de los muertos. Levantó muertos. Sanó a muchas personas. Hizo cosas imposibles. Mire lo que dice Mateo 19:26. Y mirándolo a Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es imposible. Y aquí se estaba refiriendo a aquel hombre, a aquel joven, que el Señor, él le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué me falta para ser salvo? El Señor le dijo, reparte lo que tienes a los pobres. Dijo, me la puse de para arriba, Señor, porque esto me ha costado. Para el hombre es imposible hacer muchas cosas, pero para Dios todo es posible. Tanto así, a veces nos da a nosotros, no queremos ayudar a nadie, no queremos bendecir a nadie, pero Dios entregó a su Hijo para que muriera por usted y por mí. Y quiero decir otras cositas en el tiempo que me queda. Vamos a apropiarnos de la palabra de Dios a través de la fe. Encontremos en la palabra las promesas de Dios. Hay muchas promesas de Dios en la Biblia. Vamos a aferrarnos a ella, vamos a agarrarnos de ella. Vamos a cumplir la palabra de Dios, vamos a obedecerla por la fe, porque tenemos una recompensa. Cuando pidamos algo, esperemos con paciencia, esperemos con fe, porque Dios nos lo dará. Y si alguna vez tiene que decir, Señor, tu palabra dice esto, dígalo con fe, porque Dios verá que usted está firme en su palabra y Dios le recompensará cada día. Lo animo a estar firme en la fe y a no desmayar. Bendiciones, un abrazo, les amo.